Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, aquí estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, todos los días, queridos niños, nosotros queremos aprender algo con Jesucito, Jesús que viene a enseñarnos algo, queridos niños. Y hoy sobre todo, a ver, querida Melissa, ¿sobre qué hoy vamos a aprender? Hoy Jesús nos va a enseñar cómo rezar el Santo Rosario. Muy bien, cómo tenemos que rezar sobre todo a la mamita de Jesús, porque nosotros nos dirigimos principalmente con el saludo que le hace desde la Biblia. Nosotros conocemos que Dios le envía, dice al ángel Gabriel, y viene y le anuncia que va a ser nada más y nada menos. ¿Qué va a ser Emma, María? ¿Qué va a ser? La Madre de Dios. La Madre de Dios. Muy bien, entonces la Virgen María que va a ser la mamita de Jesús. Entonces el ángel viene y le saluda. Entonces lo que nosotros hoy vamos a aprender es a rezar, a saludar también a nuestra Madre, que es la Madre de Jesús, la Madre de Dios y sobre todo también es nuestra Madre. Entonces, Melissa, ¿qué es ella también? ¿Quién es ella? Es también nuestra madre. Nuestra madre. Muy bien. Y entonces, así, queridos niños, antes ya de comenzar a reflexionar y a entender y a saber aprender tantas cosas lindas con Jesús, primero vamos a escuchar, como siempre, la palabra de Dios. Porque nosotros queremos nutrirnos, queremos conocer, queremos escuchar qué es lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Vamos a escucharle a nuestras compañeritas. Adelante que te escuchamos. Lectura del libro de Isaías. El imperio crece con él, la prosperidad no tiene límites, para el trono de David y para su reino. Él lo establece y lo afianza por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Sí, así será por el amor celoso de Yahvé Sabaoth. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Le decimos siempre a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enriquece, queridos niños. La palabra de Dios nos acompaña siempre y nos enseña tantas cosas. Lo importante, atención, queridos niños, que ustedes estén siempre, siempre atentos también a todas las palabritas que Dios nos dice a través de la Biblia. Y nosotros decíamos que hoy vamos a aprender, querida Emma, ¿sobre qué cosa? Sobre el Santo Rosario. Sobre el Santo Rosario. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Aprender en serio y aprender verdaderamente, entonces, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, sobre todo con respecto a su mamita, con respecto a María. Les voy a explicar una cosita y quiero que todos aprendan y ustedes me van a responder enseguida. Querida Melissa y querida Emma, Miriam, que es el nombre de María, porque en hebreo se dice Miriam. ¿Cómo se dice entonces, querida Emma? ¿Cómo se dice? Miriam. Miriam. ¿Y qué quiere decir esto, querida Melissa? Quiere decir la elegida. ¿Qué quiere decir? La elegida. Entonces, Miriam, ¿qué quiere decir? La elegida. ¿Y qué es entonces lo que nosotros estamos recordando cuando rezamos el rosario? Estamos recordando nada más y nada menos que a la mamá de Dios, a la mamá de Jesús, a la Miriam, es decir, a la elegida por Dios para ser su madre, para encarnarse y entrar en nuestra historia, queridos niños. Entonces ahora enseguida vamos a volver otra vez con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Entonces estén muy atentos ustedes y atendiendo porque vamos a volver y vamos a aprender ya sobre el Santo Rosario. ¿Sobre qué vamos a aprender, queridos niños? Sobre el Santo Rosario. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy aprenderemos a rezar el Santo Rosario. Es una oración muy grata para la Virgen María. El Santo Rosario conmemora 20 misterios tradicionales de María y Jesús. Entre estos se conmemoran 5 misterios gozosos que tratan el anuncio y la infancia de Jesús, 5 luminosos que tratan sobre la vida pública de Jesús, 5 dolorosos que tratan sobre los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús, y 5 gloriosos que tratan sobre la resurrección de Jesús y la coronación de María. Los misterios gozosos se rezan lunes y sábados, los dolorosos martes y viernes, los luminosos jueves y los gloriosos domingos y miércoles. ¿Por qué rezamos el Santo Rosario? La Virgen María, entre otras promesas, ha dicho que a través de su oración diaria podremos recibir de sus manos la gracia que pedimos, socorriendo nuestras necesidades. Nos brindará especial protección y grandes beneficios, destruirá los vicios y nos librará de nuestros pecados. Además, otorgará misericordia divina y santificará nuestra alma. También seremos admitidos para disfrutar la vida eterna. Adicionalmente, hará germinar nuestras virtudes. Y lo más importante, nos considerará hijos suyos y hermanos de Jesús. ¿Cómo rezamos el Santo Rosario? Tomando la cruz en la mano, nos persignamos y realizamos el acto de contrición. Posteriormente, tomando la primera cuenta grande, rezaremos el Padre Nuestro. Para las siguientes 3 cuentas pequeñas, rezaremos para él. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños,
niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, aprendiendo con Jesús. Y nosotros hoy queremos aprender sobre el Santo Rosario. ¿Sobre qué estamos queriendo aprender? Sobre el Santo Rosario. Muy bien, primero vamos a aprender, queridos niños, cada uno de los misterios. Vamos a repetir, vamos a concentrarnos, tenemos que memorizar verdaderamente. ¿Cuántos son, Melissa, los misterios del Santo Rosario? Son 4. Muy bien, 4 son los misterios del Santo Rosario. Emma, ¿cuántos son los misterios del Santo Rosario? Son 4. Muy bien, son 4 los misterios del Santo Rosario. Ahora todos ustedes, queridos niños, y ustedes también que me acompañan aquí, Emma y Melissa, ¿cuántos son los misterios del Santo Rosario? Son 4. Muy bien, 4 misterios nosotros tenemos. Y ahora vamos a ver cómo se llama, querida Melissa, el primer misterio que nosotros contemplamos en el Santo Rosario. El primer misterio se llama misterio gozoso. Muy bien, el misterio de gozo. Gozo, ¿qué significa? Gozar, estar alegres. Entonces, porque algo nuevo va a suceder en la historia de nuestra vida, en la historia que nosotros le llamamos, queridos niños, historia de salvación. ¿Cómo le llamamos, queridos niños? Historia de salvación. Muy bien, historia de salvación quiere decir que nosotros en nuestra propia vida tenemos que encontrar y contemplar, por eso decimos contemplamos los misterios de Dios en nuestra vida. Contemplar quiere decir mirar y vivir en nuestra propia vida. Y dijimos, ¿cómo se llamaba el primer misterio entonces? Misterio gozoso. Misterio gozoso. Son 5 los misterios que nosotros vamos a ver en este misterio gozoso. Y en el misterio gozoso vamos a ver cuál es el primero que nosotros contemplamos. ¿Cómo se llama el primer misterio de gozo, querida Melissa? La encarnación del Hijo de Dios. Muy bien, la encarnación del Hijo de Dios. Emma, ¿cuál es el segundo misterio que nosotros contemplamos en el gozoso? El segundo misterio gozoso es la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Muy bien, el segundo misterio es cuando la Virgen se pone en camino y se va y le visita a su prima, decimos nosotros, a su pariente, Santa Isabel. Muy bien, vamos a ver cuál es entonces, Melissa, el tercer misterio de gozo. El tercer misterio gozoso es el nacimiento del Hijo de Dios. El tercer misterio entonces, queridos niños, es cuando Jesús nace allí en el portal de Belén. Tenemos que contemplar, cada uno tiene que como que ver esa imagen cuando Jesús está naciendo en el portal de Belén. Qué lindo que es entonces, queridos niños, si nosotros nos concentramos y comenzamos a contemplar cuando el niñito Dios está naciendo en el portal de Belén. Es lo que nosotros le llamamos la Navidad. Muy bien, querida Emma, ¿y cuál es el cuarto misterio de este gozoso? El cuarto misterio gozoso es la presentación de Jesús al templo. Muy bien, el cuarto misterio gozoso, queridos niños, es la presentación que le hace su mamita María a su propio hijo Jesús. ¿A dónde le presenta? Al templo. Al templo. ¿A dónde le presenta a Jesús entonces? Al templo. Muy bien, le lleva entonces en sus brazos, y aquí también hay un pasaje tan lindo sobre todo lo que sucede en este gran misterio de la vida de Jesús. Entonces, queridos niños, ya estamos en el cuarto misterio gozoso, que es la presentación del niño al templo. Y decime, querida Melissa, ¿cuál es el quinto misterio de gozo? El quinto misterio gozoso es el niño perdido y hallado en el templo. Muy bien. El quinto misterio gozoso es cuando Jesús se le pierde a sus padres, a María y a José, que están desesperados y le buscan por todas partes. ¿Dónde está nuestro hijo? Se nos perdió. Y entonces se van y le van a encontrar a Jesús, que está nada más y nada menos que enseñando, dice, en el templo. ¿Y con quién está hablando? Está hablando con los doctores de la ley. Imagínense, este niño de 12 años que es capaz de hablar y tener un diálogo con los doctores de la ley.
sobre las cosas de Dios. Entonces, queridos niños, vamos a repasar rápidamente. Estamos con los 5 misterios de gozo. El primero, Melissa, ¿cuál es el primer misterio gozoso? La encarnación del Hijo de Dios. Emma, ¿cuál es el segundo misterio gozoso? La visitación de María a su prima Santa Isabel. Muy bien, Melissa, ¿cuál es el tercer misterio gozoso? El nacimiento del Hijo de Dios. Muy bien, Emma, ¿cuál es el cuarto misterio gozoso? La presentación de Jesús al templo. Muy bien, y por último, el quinto misterio gozoso, Melissa. El niño perdido y hallado en el templo. Muy bien, queridos niños, después vamos a continuar con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. No se vayan, queridos niños, volvemos enseguida con más Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy estamos reflexionando y queremos aprender, por lo menos escuchar, ir sabiendo, queridos niños, cuáles son, ¿qué cosa? Los misterios del Santo Rosario. ¿Qué queremos aprender hoy? Los misterios del Santo Rosario. Todos vamos a repetir, ustedes niños también. Los misterios del Santo Rosario. Bueno, y vamos a escuchar algunas preguntitas importantes de algunos niños. Padre, ¿qué significa la encarnación del Hijo de Dios? Ese primer misterio, ¿qué significa la encarnación? Nada más y nada menos que Dios que entra en nuestra historia, queridos niños. La encarnación del Hijo de Dios. Quiere decir que Dios, queridos niños, no se queda simplemente allá en el cielo, sobre todo después de nuestros pecados de Adán y Eva, que se alejó de Dios, que pecó contra Dios. Ellos entonces no le obedecieron a Dios. Y entonces cuando Adán y cuando Eva se ponen contra Dios, Dios no es que le da una patada o una capeté y le dice, ven, váyanse de aquí. No, Dios ama tanto a su creación, nos ama tanto a nosotros los hombres, queridos niños, que nos quiere salvar. Y así prepara todo un plan, queridos niños. Y al final Dios se encarna. Dios mismo en ese plan viene y entra en nuestra propia historia, queridos niños. Dios se hace parte de nosotros mismos. Por eso sabemos que Jesús es Dios y es hombre. Melissa, ¿cómo es Jesús entonces? ¿Quién es Jesús? Es Dios y hombre. Dios y es hombre también. La encarnación, por lo tanto, ante esa preguntita que acabas de hacerme, Melissa, significa que Dios mismo se hace parte de nuestra vida. ¿Qué significa entonces, Melissa, que la encarnación de Dios es entrar en la vida del hombre? ¿Qué significa para nosotros? Que Dios se hace parte en nuestra vida. Que Dios se hace parte de nuestra propia vida. Dios asume nuestra condición, quiere decir, queridos niños. Dios se hace
igual a nosotros. ¿Cómo se hace Dios, Melissa? Igual a nosotros. Dios se hace igual a nosotros. Nosotros. Emma, entonces, ¿qué es lo que hace Dios con la encarnación? ¿Qué quiere decir? Que Dios Se hace igual a nosotros. Que Dios se hace igual a nosotros, queridos niños. Y esto es importante que aprendamos. Y todos tenemos que aprender. Entonces, vamos a repetir juntos. La encarnación del Hijo de Dios significa que Dios se hace igual a nosotros. Otra vez. Que Dios se hace igual a nosotros. Muy bien. Vamos a esa segunda preguntita que vos tenés, Emma, y que te dijeron los compañeritos. Padre, ¿qué significa que María visitó a su prima Santa Isabel? Muy bien, también esta pregunta, queridos niños. ¿Qué significa verdaderamente que María le visita a su prima Santa Isabel? Significa, queridos niños, que cuando nosotros le tenemos a Dios, nosotros somos serviciales, nosotros somos generosos, nosotros estamos dispuestos a hacer algo por los demás. Porque dice el Evangelio, queridos niños, que cuando María le engendró a Jesús en su seno, cuando María le dijo al ángel, hágase en mí según lo que tú has dicho, ella entonces engendra nada más y nada menos que en su seno maternal al Hijo de Dios, en su seno maternal a Jesús. Y entonces María, que es madre de Jesús y madre nuestra y madre de Dios sobre todo, nos está diciendo que también nosotros, queridos niños, tenemos que ser como ella. Al engendrar a Jesús se pone en camino y comienza a servir. ¿Qué significa entonces, queridos niños? Estén atentos. ¿Qué significa que María se va a visitarle a su prima Santa Isabel? Significa que María se va a servirle. ¿Qué significa entonces, queridos niños? Que María va a servirla. Muy bien, que María va a servirla a su prima Isabel. Esto es lo importante, queridos niños. Y solamente vamos a servir a los demás cuando nosotros mismos le tenemos a Jesús en nuestro corazoncito. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a ir concluyendo por el día de hoy nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Melissa, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa? Aprendí que el Santo Rosario tiene 4 misterios que son el gozoso, doloroso, glorioso y luminoso. Muy bien. Estos son entonces los 4 misterios que nosotros rezamos, queridos niños, y vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo. Hoy comenzamos solamente a hacer algo más sobre 2 misterios que son del misterio gozoso. Y así nos despedimos de ustedes, queridos niños, hacemos un chau, 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 pero antes le preguntamos a Emma, ¿y vos, Emma, qué aprendiste hoy? Hoy aprendí que Dios se encarnó y se hizo igual a nosotros. Muy bien, que Dios se encarnó y se hizo igual a nosotros. Y así, queridos niños, ya que cada uno de ustedes aprendió algo lindo en nuestro programa hoy, nos despedimos con la bendición de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos hasta la próxima en más Aprendiendo con Jesús.